Gerardo Fumero, especialista en telecomunicaciones, que nos ilustra sobre todo el significado que tiene esto que es propiedad de los costarricenses. Hace un momento, ingeniero, hablábamos del modelo costarricense. Dentro de ese modelo, ¿se puede hablar de un modelo ICE? Efectivamente, doctor, yo creo que no solo ese modelo nacional, que usted muy bien lo hablaba, o sea, me parece que sobre Centroamérica, digamos, aquí podemos identificar un modelo solidario, porque no es solo en telecomunicaciones que se da este solidarismo, o sea, es en energía, es en la parte de educación, en la parte de SNAC, importante, en fin. Pero aparte de eso, también hay un modelo que yo creo que es único en el mundo, que es el modelo ICE, en el sentido de que es, para empezar, la unión de dos empresas estratégicas, de dos baluartes del desarrollo nacional, como son la energía y las telecomunicaciones. Esa unión de dos empresas que se administran como una, bueno, eso optimiza una serie de recursos y tiene economías de escala. Por ejemplo, compartimos personal, el personal de toda la administración es común a ambas empresas. La capacitación, por ejemplo, toda la infraestructura para capacitación, la maquinaria se usa para ambos sectores también, los vehículos se pueden compartir, las compras se hacen en mayor volumen también. Eso trae una serie de economías de escala. Pero ha habido intentos por acabar con eso. Efectivamente. Durante el gobierno de Figueres Olsen, un joven administrador hizo lobby en la Asamblea Legislativa y todavía anda ahí haciendo lobby para partir el ICE, y lograron crear el ICETEL y el ICELECT, precisamente para romper esa estructura unitaria y solidaria, esa sinergia que se produce entre esas dos áreas. Efectivamente, a mí me parece un error garrafal, o sea, porque me parece que más bien analizando estos son cosas que no se dicen mucho, eso no se analiza mucho, o sea, no se publica, no se comenta este asunto. Pero me parece que más bien fortalece, digamos, a esta institución el hecho de que tenga estos dos servicios juntos, porque ve usted que aún la tecnología converge, digamos, en esos dos campos, o sea, le decía, bueno, para apuntar otras ventajas de este amalgama de estas dos uniones, de estas dos empresas, el apalancamiento financiero es importante. Energía tiene proyectos que son intensivos en capital, tiene proyectos que son de muy largo plazo la recuperación y de una rentabilidad mucho más baja que en telecomunicaciones. Telecomunicaciones es exactamente el complemento, es lo contrario. Es, por ejemplo, telecomunicaciones requiere inversiones individualmente por proyectos, digamos, mucho menores. Tiene una recuperación de mucho más corto plazo y tiene una rentabilidad mucho más alta. Entonces usted ve que aquí, que en la parte financiera y económica, pues hay una complementariedad que también es muy importante. Y no solo en eso, en la parte técnica también. Hoy día, tenemos las posterías, por ejemplo, que son compartidas por los dos sectores, tanto Claro. energía para sus cables como telecomunicaciones los usa para sus cables telefónicos también. Y hoy día usted sabe bien que también los cables eléctricos se construyen con fibras ópticas adentro también. Bueno, en eso es una cosa de la que tiene que hablarnos, porque tenemos un sistema de fibra óptico también de un potencial extraordinario, que es lo más moderno que puede haber en términos de cablería en telecomunicaciones. Efectivamente, sí, este país tiene, bueno, varios miles de kilómetros instalados de fibra óptica en todo el país. Es una red sumamente amplia, como yo diría que pocos países de Latinoamérica. Y bueno, para eso utilizamos las posterías de la misma ICE, Fuerciluz, y donde el ICE presta sus servicios. Pero le decía que incluso ya la tecnología también facilita, digamos, que esos mismos cables también tengan incluidos a ciertas fibras ópticas, digamos, de modo que los dos servicios, energía y telecomunicaciones a futuro, cercano, estarán siendo llevados a través de ese mismo cable. Entonces, por ahí también usted ve la utilidad, la ganancia, digamos, de tener esas dos empresas juntas. Y hay mucho más todavía. El hecho de que el ICE sea una empresa estatal, obviamente, pues no requiere de repartir dividendos a algún privado, porque no es una empresa privada, obviamente, o sea, eso lo comentábamos antes. El hecho de que no se pague el espectro radioeléctrico, o sea, es una institución del Estado, por lo tanto, el espectro del Estado, ¿para qué? Sería como sacar de una bolsa, pasarla a otra, digamos, de parte del Estado. Mientras el ICE sea estatal, no hace falta que pague ese espectro, es del mismo Estado. Pero cuando venga una empresa privada, pues obviamente hay que cobrarle a la empresa privada y al ICE también para ponerlos en igualdad de condiciones. Entonces eso vendría a encarecer también aún más las tarifas, que me parece que es el fin último del servicio, o sea, es el servicio al usuario. Y finalmente, bueno, tampoco el ICE, por ser estatal, tampoco paga derechos de vía, de paso de vías públicas o por pasar por propiedades del Estado y demás. Esas cosas tampoco se cobran por ser precisamente
de una institución estatal. De modo que todas esas cosas, esos elementos, me parece que son muy importantes dentro de nuestro desarrollo del país. Y precisamente, bueno, todos esos elementos son los que, digamos, terminan asegurando un servicio sumamente económico en este país, sumamente bajo. Le decía que también el servicio solidario, esa solidaridad que se muestra en nuestro modelo también es muy importante, y aquí tengo algunas cifras que me gustaría mostrarlas también claro, al si público. me permite. Claro. Vean ustedes que ahí concretamente se tiene cuantificado exactamente cuántos son los gastos de operación y mantenimiento, por ejemplo, para un servicio fijo, que mensualmente son en promedio $10.35. Eso es lo que gasta el ICE en un servicio fijo. En un servicio domiciliario. Domiciliario, sí, eso son alrededor de 4.400 colones, una cosa así. La tarifa básica hoy día el ICE cobra $3.75, el tipo de cambio actual, $3.75. Esa tarifa básica incluye 150 impulsos de consumo. De modo que si yo soy un cliente que solo consumo esos 150 impulsos, que solo pago la tarifa básica de 1.600 colones, bueno, resulta que alguien tiene que cubrirme ese gasto adicional de $6.60 que no estoy pagando. Y efectivamente ese es el subsidio máximo que el ICE puede darle a un cliente, digamos, hoy día de un servicio domiciliario. Vean por otro lado también de que un 16% del total de los clientes, que hoy día suman alrededor de 1.150.000. Que eso es lo que la gente a veces no sabe, que hay 1.150.000 de teléfonos que son instalados en las casas. Y perdone que haga una breve interrupción a su explicación, le voy a dejar que siga. Es que me parece que es muy importante, porque ahora, claro, el celular es para mucha gente una necesidad, pero también es una moda. Todos los muchachos andan con su celular y está muy bien, que dicha que podamos disponer de un servicio de celular que puede ir creciendo. Pero lo fundamental en la vida social, para las familias, para los padres, las madres, los hijos, para la intercomunicación, es el teléfono domiciliario. ¿Cuántos países de América Latina pueden darse el lujo de tener a sus hijos separados por cientos de kilómetros, de una frontera a otra frontera, de un mar a otro mar, de una provincia a otra provincia, y llamar por teléfono a su papá, a su tío, a su hermano, a su abuelita, a su vecino, a su novia, para comunicarse con él o con ella o con ellos? ¿Cuántos países? Uno va a un país, por ejemplo, como nuestro vecino Nicaragua, donde no hay prácticamente cabinas telefónicas, donde el teléfono en la casa, el teléfono domiciliario, no existe. Yo no sé cuál será el porcentaje, deben estar las cifras, pero miles y miles de hogares en esos países, hermanos, no tienen teléfono domiciliario. Ese factor de la comunicación humana entre nosotros ha sido creado precisamente por ese teléfono domiciliario, del que tenemos casi 1.200.000 unidades instaladas en los hogares. Perdone que hiciera esa interrupción. Mucho gusto, usted continúa. Le decía que un 16% de ese 1.150.000 usuarios solo consumen la tarifa básica, solo pagan la tarifa básica. Esos reciben el subsidio máximo de $660. Un 68% de los clientes apenas cubren entre la tarifa básica y el gasto de operación y mantenimiento, o sea, están entre este rango de $3.75 y $10.35. De modo que entre estos dos rubros tenemos que un 84% de los clientes del ICE no pagan fijos, no pagan el gasto de operación y mantenimiento de un servicio fijo. Solo un 16% son clientes de alto consumo que sí dejan alguna utilidad. Ahora, una pregunta importante y lógica que salta a la vista es, bueno, ¿y de dónde sale ese subsidio, don Álvaro? O sea, esa es la parte donde ahí empezamos precisamente ya con el problema con el TLC. Esos subsidios salen precisamente de los servicios de celular, de la parte corporativa y de la parte de tráfico internacional, que son precisamente los mercados que se están abriendo en el Tratado de Libre Comercio. O sea, ve qué interesante, o sea, exactamente los mercados que alguna rentabilidad dejan al ICE para poder subsidiar a esos casi 900.000 clientes que hoy día en un servicio residencial fijo son subsidiados, resulta que son los que se les están entregando en algún grado. Ese mercado, digamos, se está abriendo para que algunas empresas privadas vengan a hacer, claro, negocios en esos servicios que sí son muy rentables,
lo que cual disminuiría, digamos, obviamente los ingresos o las utilidades del ICE y como en consecuencia pues habría que terminar poco a poco con ese subsidio que el ICE estaría dándole a esta gente. Fíjese que de acuerdo con estos datos que usted nos suministra, hay un 16%, quiere decir que son al menos 180,000 hogares costarricenses que solo consumen la tarifa básica. Si a esos 180,000 hogares costarricenses, usted en virtud de un rebalanceo de tarifas, que tendría que producirse necesariamente, y creo que hay cálculos que ya están hechos, si se entregan esos servicios que son la crema del negocio del ICE a empresas transnacionales, varias decenas de miles de costarricenses no pueden pagar su teléfono domiciliario. Efectivamente. Sencillamente no lo pueden pagar. Efectivamente, doctor. Y imagínese, como usted dice, realmente ya esos estudios están hechos. O sea, aquí tenemos unos datos de un estudio que elaboró en el año 1996. En agosto, el doctor Doyle Gallegos, que fue traído por el presidente ejecutivo en ese momento, don Roberto Dobles, para hacer un análisis, digamos, de las consecuencias socioeconómicas de una apertura de mercado que se pretendió hacer efectivamente, como usted antes lo mencionaba, la parte de la separación de los sectores, también se pretendió hacer una apertura ya desde el año 96, con los proyectos de ley que se mandaron al Congreso. Y que ahí después comenzó la cosa del combo del ICE, que culmina en lo que ya todos conocemos. Efectivamente. Bueno, este señor, don Doyle Gallegos, dice que lo primero que habría que hacer para hacer una apertura de mercado es rebalancear las tarifas que usted recién mencionaba. ¿Por qué rebalancearlas? Bueno, porque resulta que ninguna empresa privada, para ellos va a ser atractivo venir aquí a dar subsidios, o sea, no va a venir a cobrar... A no ganar y a ganar mucho. Va a venir a ganar mucho, efectivamente. No a subsidiar entre $3.75 y $10 que les cuesta a ellos un mantenimiento, el gasto de operación de mantenimiento. Entonces, el señor Gallegos decía, bueno, lo primero que hay que hacer es poner una tarifa mínima para el servicio celular, fijo, de $16, eso lo lleva a $16. Claro, porque no solamente se trata, pierden eficiencia desde el momento en que ya no hay una sola institución que lo hace, que tiene la tradición, la experiencia, los mecanismos para instalar y mantener los teléfonos domiciliarios. Entonces 10 es muy poco. Ya tiene que tener un costo básico con una utilidad calculada también de antemano, y dice usted que lo suben entonces a $16. Él recomendaba $16 para un servicio fijo, digamos, que era un precio que él decía, bueno, con eso ya, entonces si habrá interés, digamos, de algunos privados, perdón, deben ir a participar en el mercado. Unos 7.500 colones. 7.000 colones, efectivamente, sí. ¿Y qué era la consecuencia que habría como consecuencia, digamos, de subir esas tarifas? Bueno, él mismo decía, muy claramente dice, el efecto de la demanda debido a un rebalanceo de tarifas inmediato, como se especifica en el escenario 1, es una disminución de la demanda implicada del servicio de aproximadamente 193,000 líneas de acceso. Eso calculado al año 96. O incluso él mismo lo puso en porcentajes, o del 25.7% de los clientes. O sea que se van. La cuarta parte de los clientes se va. No pueden pagar el servicio cuando se suba a ese nivel de tarifas, digamos, como consecuencia de una apertura. Hoy día esos 25.7% son alrededor de más de 260,000 clientes que ante una eventual apertura del servicio posiblemente, bueno, eso es lo que él dice, y lo que ha sucedido en Latinoamérica, no es que lo diga, es que este señor asesoró a todos los países de Latinoamérica. Claro. Y exactamente, o sea, lo que estamos aquí es implantando un modelo que ya se ha experimentado en toda Latinoamérica. ¿Y por qué esperar aquí consecuencias diferentes a las que dio en todos los países de Latinoamérica? ¿Y qué están esperando los costarricenses? ¿Qué estamos esperando? Vea, yo voy a decir aquí una cosa muy gruesa. Están saliendo encuestas a propósito de los costarricenses que están a favor del TLC. Esa opinión pública da vergüenza, porque es una opinión pública que no es opinión de nada. Es simplemente una idea que le ponen a la gente haciéndole propaganda, gente que ve los spots de televisión, que cree que ya tiene información, que cree que ay, que qué bien, y saludan y aplauden, y entonces aparecen aparentemente altos rangos de aprobación al trabajo del libre comercio. Yo quiero ver esa opinión pública 3 o 4 años después de que el ICE se abra, de que se le entreguen esos servicios a las empresas transnacionales, de que miles de costarricenses humildes que trabajan en los mercados, en labores de muy poco rendimiento económico, que tienen un salario apenas apropiado para subvenir a sus necesidades, cuando se queden también sin teléfono. Y eso trae otra serie de consecuencias sociales enormes, porque una persona, un hogar sin teléfono, es un hogar incomunicado. La gente no tiene conciencia de eso. Y nos quieren hacer creer, ingeniero,
que estamos a punto de dar el salto hacia la panacea, hacia un mundo mejor. Yo digo que es triste que se hable de la opinión pública sobre un público que por lo general no puede tener una opinión seria. Y ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo desde aquí. Pero bueno, al fin y al cabo, es una lucha larga y compleja. Continuemos porque usted todavía tiene cosas muy importantes que decir. Sí, doctor. O sea, aunque el programa es dirigido a telecomunicaciones, realmente me encontré este comentario que fue publicado en el Universal de México el 20 de enero de este año. Lo escribió don Ramón Coto Mesa. Hablando de la situación, digamos, de los sistemas eléctricos, de la electricidad en Centroamérica. Dice él textualmente, dice, naturalmente, dice, la estatista Costa Rica provee el mejor servicio, tiene las tarifas más bajas. Repítalo, por favor. Costa Rica provee, dice, el mejor servicio, tiene las tarifas más bajas, las pérdidas de electricidad decrecientes, una cobertura de electrificación del 90%, muy superior al resto, que en realidad sabemos que esto en realidad está malo porque el dato es 97, es lo correcto. Dice, y un aumento de consumo de combustibles del 1% en 10 años en comparación con un 30% en Guatemala y un 20% en El Salvador. Yo creo que esto es importantísimo también. Claro, porque los petroleros quieren que consumamos petróleo. Definitivamente. Y no que consumamos la electricidad hecha con el agua que nos manda Tatica Dios y con eso llenamos nuestras represas. Efectivamente. Pero usted sabe, usted conoce muy bien todas las trabas que ha habido para que el ICE haga importantísimas inversiones en energía hidroeléctrica. Entonces es una ofensiva, ingeniero, contra todo lo que tenemos. Definitivo, o sea, había que un consumo del 30%, un crecimiento anualmente del 30% como en Guatemala en combustibles. ¿Cuánto significa eso en dólares? En factura petrolera. En divisas que se fugan del país. O sea, cuando eso no pasa en Costa Rica porque generamos con agua que producimos nosotros mismos, pero nuestra naturaleza nos premió con eso. Algunas otras cosas que podríamos comentar, o sea, sobre las experiencias en privatizaciones, incluso aquí mismo, nacionalmente. O sea, uno podría, la gente no está consciente de esto, o sea, ¿cuánto subió los precios del cemento después de que se privatizó Sempasa en este país? Que le regalaron eso a las empresas transnacionales. Y eso también es una cosa que se nos olvida. Teníamos una cementera con una producción aproximada de 500.000 toneladas de cemento al año, en unas canteras que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, las canteras de calizas de Colorado de Avangares, que tienen una vida útil de 700 años, querían dejárselas, pero bueno, solo se les dejó una parte. Sin embargo, son calizas inagotables, con yeso que se trae de Baja California o de Santa Rosa del Peñón de Nicaragua, con todo un mercado cementero ya construido, vendiéndole a la gente el cemento útil, y un día de tantos, unos cuantos vivos decidieron privatizar Sempasa, que le pasaron la propiedad a las cooperativas, y por un lado le entregaban las acciones a las cooperativas, y por otro lado las empresas transnacionales se las compraban a las cooperativas. Y algunos inversionistas locales hicieron también un inmenso negocio. ¿Se privatizó el cemento? Se privatizó. ¿Consecuencias? Los precios suben cuando quieran, y que no hay regulación de precios, y los precios están por las nubes. Igualmente es el caso de Fertica. Exactamente lo mismo, doctor. O sea, usted mencionaba de Sempasa, igualmente se privatizó, los fertilizantes suben de precios cuando quieran, porque no están regulados, no hay ninguna regulación. El caso de Riteve, ¿qué justificación hay para privatizar y monopolizar, peor aún, digamos, a un servicio como Riteve? Habiendo en Costa Rica decenas de pequeños, medianos y grandes talleres óptimamente acondicionados para dar ese servicio. Efectivamente, y peor aún, o sea, ellos mismos tienen 16 talleres distribuidos en todo el país. Entonces, ¿qué necesidad? O sea, es que el caso diferente, digamos, es el de las telecomunicaciones cuando yo tengo un mercado natural, o sea, por el tamaño del país, por el volumen, digamos, de negocio que necesito para operar un mercado eficientemente como las telecomunicaciones, realmente eso se constituye en todo un monopolio natural. O sea, y hay datos, aquí tenemos también datos, las Naciones Unidas incluso, la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, da datos de que el 75% de los países del mundo tienen las telecomunicaciones en calidad de monopolio, porque es un monopolio natural. O sea, solo en los países muy grandes hay algún grado de competencia. Aquí alguna gente habla de monopolios y hacen un escándalo hablando de que los monopolios, la lucha contra los monopolios, ya todos sabemos lo que se esconde detrás de ese llamado contra los monopolios. En los Estados Unidos hay con dificultad 5 grandes empresas de telecomunicaciones. Y se reparten un mercado de 280 millones de habitantes. Entonces, digamos que tienen monopolios de más de 50 millones de habitantes,
Y aquí el ICE tiene 4 millones de habitantes y cubre de manera óptima el mercado nacional y algunos pegan gritos hablando de monopolio. Efectivamente, doctor. Dos casos más. El caso de los cogeneradores. La ley 7200, que para mí, discúlpeme, pero me parece una vergüenza esta ley. Y lo más que me parece es que no es posible que no hagamos nada para corregir esto. O sea, esta ley obliga al ICE, por un lado, a pagar en dólares la energía que se compra y a comprarle la energía a los cogeneradores, que son empresas privadas también, a 3 veces el costo que el ICE tiene para producir esa energía. O sea, es exactamente como que yo le compro a usted colones a 3 colones. O sea, le pago 3 veces el precio por cualquier producto que a mí me cuesta 3 veces Así más barato. es. O sea, es... De eso habría que hablar en un programa dedicado solamente a ese programa. Definitivamente. El último caso que quiero mencionar, Millicom. Es otro caso que cuando lo tuvimos acá, bueno, yo busqué datos para atrás y hice las equivalencias y demás, y resulta que Millicom cobraba 700% más caro que los precios que tiene el ICE actualmente celular. O sea, otra empresa privada. Entonces, yo por todo lado que lo mire, no veo cuáles van a ser las ventajas de una privatización de mercado, porque también se discute, mire que no estamos privatizando. Bueno, efectivamente no se está privatizando el ICE, pero se está privatizando el mercado, porque eso no es ni más ni menos que entregarle parte del mercado a la empresa privada. Eso se llama privatizar el mercado, no el ICE, ciertamente, pero Eso es el es mercado. importantísimo eso que usted está diciendo, porque a la gente le están mintiendo. Todos los que dicen que apertura no es privatización, mienten. Y voy a expresarlo por qué. Porque efectivamente no van a vender el edificio de la Sabana. Efectivamente no van a vender la planta de La Garita o la planta de Arenal. No, esas plantas se quedan allí. Pero el ICE vale no por los chunches, digámoslo en términos costarricenses, que tenga, no por los cables eléctricos o por los camiones o por las centrales o por las cosas materiales. El ICE vale por el mercado que tiene, es decir, porque hay un número muy importante de costarricenses, los dueños de los hogares, los dueños de las empresas, toda la gente que utiliza los servicios del ICE, industriales, consumidores privados, pequeños comercios, agricultores, universidades, centros de educación, que le compran al ICE esos servicios que, como hemos visto, están a precios óptimos. De modo que el ICE es un factor fundamental de la economía del país, de los costarricenses que viven y producen. Por eso da vergüenza que precisamente hay algunos empresarios privados que estén clamando porque vengan aquí las empresas multinacionales y los vamos a escuchar si esos servicios son tomados en manos de empresas transnacionales y empiezan a cobrarle las tarifas que cobran en muchos de los países de Centroamérica. Apertura es privatización, es entregar el mercado a una empresa extranjera, como lo acaba de señalar el ingeniero Fumero. De modo que no nos dejemos engañar. Bajo el término apertura se oculta lo peor, que es entregar todo el mercado costarricense a una empresa multinacional. Quería expresar esto para compartir plenamente lo que usted decía. Sí, doctor, tal vez para entrar un poquito en el tema del TLC, o sea, realmente... Nos quedan 5 minutos, de modo que tenemos que aprovecharlos al máximo. Ok. ¿Qué se pretende? Ya lo comentamos, pero veamos algunas cosas que realmente los responsables de esta negociación, no sé si con qué intención, pero ciertamente no han dicho toda la verdad. O sea, por ejemplo, en Radio Monumental el 28 de octubre del año pasado, el señor Alberto Trejos decía que en realidad no es mucho lo que los norteamericanos pretendían abrir. O sea, eran solo 3 servicios de valor agregado, mencionaba él, de valor agregado. Él decía comunicaciones entre empresas, celular e internet. Pero resulta que ese valor agregado que él llama, mire, representa el 70% de los ingresos del ICE Telecomunicaciones hoy día. Eso no es ningún valor agregado, por Dios. O sea, eso es una enorme mentira. Porque hoy día los servicios móviles representan un 36%, los parte corporativa internacional un 22%, internet más o menos un 10%, eso suma un 70% de los ingresos de todo el ICE Telecomunicaciones, que para este año suman alrededor de, qué sé yo, alrededor de 500 millones de dólares. O sea, es un negocio gordito de 500 millones de dólares. Es un negocio gordito, efectivamente, sí. Ahora, ¿qué se queda por fuera de la apertura? Bueno, precisamente ve que curioso los servicios que no son rentables del todo. Los servicios subsidiados que antes hablábamos, residenciales, esa parte no se está abriendo, y la parte de telefonía pública, que resulta que son precisamente, bueno, tampoco muy rentables, que digamos. Entonces lo que se queda por fuera, ese 30%, es precisamente lo que no es rentable del todo para el ICE como institución. Por otro lado, también decía, bueno, por ejemplo, otro argumento que usaba el Poder Ejecutivo, encadena
de televisión del 29 de enero de este mismo año, de las 7 de la noche, con el máximo rating, decía el presidente de la República que era necesario firmar el TLC porque de otra forma la iniciativa de la Cuenca del Caribe vencía en el 2007. No es cierto, no vence. No es cierto, no Es vence. una ley del Estado norteamericano que es perpetua. Exacto. Entonces, bueno, nos han tratado de engañar, digamos, con toda esta propaganda y con estas realmente falacias y mentiras que se han dicho mucho en la televisión. Me parece que efectivamente eso está pasando. Ingeniero Fumero, el tiempo se nos agotó. Muchísimo gusto. Yo le agradezco en el alma. Quiero después ponerme de acuerdo con usted para hacer otro programa sobre otros temas que son aledaños a estos. Pero esto es parte de nuestra visión crítica sobre esa campaña en relación con el TLC.